¿Y si te dijera que la figura más sagrada del cristianismo fue silenciada intencionalmente? ¿Y si la madre de Jesús recibió una profecía que podría cambiar tu fe para siempre, pero fue borrada de la historia? Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, es una verdad escondida durante siglos. La profecía de María, su voz espiritual, fue callada por aquellos que debían amplificarla. ¿Por qué? Porque su mensaje no encajaba, porque hablaba de corrupción en la iglesia, del juicio que vendría y del despertar de una generación marcada por el Espíritu. Este video no es para quien busca entretenimiento, es para los que sienten que hay algo más, para los que sospechan que la fe que recibieron está incompleta. Tú también lo sientes que hay algo que no te contaron. Entonces quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir aquí podría sacudir todo lo que te enseñaron sobre la Iglesia, Jesús y los últimos tiempos. Y antes de continuar, déjame decirte algo. Más del 70% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Si tú crees en el poder de la verdad, si quieres seguir recibiendo contenido que confronta, despierta y transforma, suscríbete ahora. No pierdas la oportunidad de formar parte de esta comunidad espiritual que está rompiendo el silencio. Esto no es religión, esto es guerra espiritual. Y tú estás justo en el centro, así que abre el corazón, enciende tu discernimiento y prepárate, porque lo que vas a ver a continuación puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Imagina esto, querido amigo. La historia que conoces sobre la fe cristiana está incompleta. No por falta de información, sino por una decisión premeditada. Hay quienes creen que la figura de María no fue solo la madre del Salvador, sino también portadora de una advertencia espiritual, una profecía de María que jamás fue contada abiertamente. ¿Por qué? Porque su contenido, según algunos registros antiguos, ponía en jaque los cimientos mismos de la estructura religiosa dominante. Ahora te pregunto, si una verdad así existiera, ¿no sería lógico que quienes tienen el poder espiritual quisieran silenciarla? Así como Jesús fue perseguido por hablar de un reino distinto, ¿no podría María haber vivido un silenciamiento por advertir sobre los últimos tiempos? Hoy, muchos fieles caminan con una fe fragmentada, sin saber que partes esenciales fueron deliberadamente eliminadas. ¿Cuántas veces has oído a tu iglesia hablar sobre las visiones de María? Casi nunca. Y no es porque no existan relatos, sino porque muchos de ellos están en los evangelios censurados, textos que la institución eclesiástica clasificó como peligrosos, apócrifos o heréticos. Pero cuando los analizamos con un corazón abierto y una mente guiada por el Espíritu, descubrimos algo extraordinario. Una verdad oculta que no contradice el Evangelio, sino que lo profundiza, que no destruye la fe, sino que la enciende, y sobre todo, que nos prepara para lo que está por venir. Dentro de los fragmentos encontrados en Nag Hammadi y en manuscritos rescatados de cuevas y bibliotecas prohibidas, se habla de una María que no era solo madre, sino testigo del plan divino, en una dimensión que pocos comprendieron. Ella habría recibido revelaciones sobre la decadencia futura de la Iglesia, sobre Jesús y los últimos tiempos, y sobre la batalla espiritual entre la luz y las tinieblas. Este conocimiento, al parecer, fue considerado demasiado incómodo. ¿Te sorprende? A lo largo de la historia, lo que no puede controlarse suele suprimirse. Y si María habló de una iglesia y manipulación, si advirtió de falsos líderes o doctrinas diluidas, entonces su mensaje se convirtió en una amenaza que debía ser silenciada. Lo más perturbador es que, según estas fuentes antiguas, muchas de las cosas que María habría anticipado están ocurriendo ahora.
Estamos rodeados de confusión espiritual, de religiosidad superficial, de líderes que se preocupan más por la apariencia que por la verdad. Estamos viendo cómo se desmoronan las instituciones que alguna vez parecían sagradas. Todo esto se alinea misteriosamente con lo que algunos llaman el eco de esa profecía de María. No se trata de superstición ni de sensacionalismo, sino de una advertencia que viajó por siglos, silenciada, esperando que alguien con oídos espirituales la escuchara en el tiempo señalado. Y quizás ese tiempo es ahora. Quizás tú eres parte de esta generación que está despertando. El despertar espiritual no llega con gritos, sino con la incomodidad del alma, con preguntas que no se pueden callar, con sed de algo más profundo, más auténtico. Y si llegaste hasta aquí, no es por casualidad, es porque algo en ti resuena con esta búsqueda de la verdad oculta, y lo que viene a continuación puede ser aún más revelador: el velo del silencio. ¿Por qué nadie habla de las palabras de María? Durante siglos, María ha sido elevada como un ícono de pureza y obediencia. La Iglesia la colocó en lo más alto de sus altares, la rodeó de incienso, la proclamó como Madre de Dios, pero la mantuvo en silencio. ¿No te parece curioso que sepamos tanto sobre su humildad, pero tan poco sobre lo que realmente dijo? ¿Dónde están sus palabras? ¿Dónde está su voz? El velo del silencio que la envuelve no es un olvido accidental, es una estrategia, una maniobra histórica para que la mujer que llevó en su vientre al Verbo encarnado no pudiera también llevar su mensaje. Y aquí es donde empieza a aparecer una línea de sospecha. ¿Acaso María tenía algo tan fuerte, tan espiritual, tan revelador, que era necesario suprimirlo? Los evangelios oficiales prácticamente no registran declaraciones profundas de María. A lo sumo, frases cortas, silencios contemplativos, gestos piadosos. Pero en los evangelios censurados, especialmente aquellos hallados en Nag Hammadi, emerge otra imagen, la de una mujer que recibe visiones, que instruye a los discípulos, que debate con apóstoles como Pedro y que revela verdades ocultas sobre el reino de Dios. Esta otra, María, habla sobre el alma, sobre el ascenso espiritual y sobre un futuro donde la oscuridad envolvería a la Iglesia. Es aquí donde empieza a brillar el hilo de la profecía de María. No una figura decorativa, sino un canal de revelación directa. No es exagerado pensar que esta omisión fue intencional. Al eliminar los textos que contenían estas visiones, la Iglesia también eliminó un camino hacia el despertar espiritual. Porque si las personas supieran que María no solo fue testigo del nacimiento de Jesús, sino también de secretos divinos entregados directamente a ella, eso transformaría su papel completamente. Ella pasaría de ser una madre silenciosa a una profetisa poderosa. Y la estructura patriarcal del liderazgo religioso no podía permitir que una mujer tuviera esa autoridad, especialmente si lo que profetizaba incluía advertencias sobre la corrupción de la fe en los últimos tiempos. Y es que María, según estos textos alternativos, no hablaba de temas comunes. Ella advertía sobre líderes falsos, sobre rituales vacíos, sobre el alejamiento del pueblo de la verdadera espiritualidad. Hablaba de una iglesia que cambiaría la revelación por poder, que suprimiría la verdad en nombre de la tradición. ¿Te das cuenta del impacto de esto? Si su mensaje hubiera sido difundido, habría sido una alarma profética demasiado poderosa para ignorar. Pero al silenciarla, también se silenció esa voz que clamaba en el alma de los que buscaban algo más allá de los templos. Aquella voz que sigue resonando, aunque apagada por los siglos. Entonces, cuando pienses en María, no la veas solo como la madre del niño en el pesebre.
Vela como una mujer elegida no solo para dar a luz, sino para hablar, para advertir, para revelar. La verdad oculta de María no está en sus acciones visibles, sino en las palabras que nunca te contaron. Palabras que podrían estar destinadas a ti, a esta generación, a este tiempo. ¿Estás dispuesto a seguir escuchando lo que ella tenía que decir? Cuando se habla de los evangelios apócrifos, muchos cristianos sienten desconfianza. Si no están en la Biblia, por algo será, piensan. Pero pocos saben que estos textos fueron leídos y valorados por comunidades cristianas durante los primeros siglos de la fe. No fueron descartados por carecer de espiritualidad, sino por incomodar. Los llamados evangelios censurados contienen elementos que desestabilizan el sistema teológico tradicional. Y entre estos aparecen revelaciones atribuidas a María que podrían cambiar radicalmente la percepción de su papel en la historia de la salvación. ¿Te imaginas lo que significaría que María hubiera sido una profetisa que recibió revelaciones directas sobre el destino de la humanidad? Uno de los textos más conocidos, el Evangelio de María, describe un diálogo entre ella y los discípulos tras la resurrección de Jesús. En él, María comparte visiones espirituales sobre el alma, el pecado y la ascensión. Pedro se muestra incómodo. ¿Realmente habló el Salvador en privado con una mujer y no con nosotros? Esta reacción revela mucho. No se trata solo de celos personales, sino de un conflicto profundo sobre autoridad espiritual. Si María había recibido enseñanzas especiales de Jesús, eso cuestionaba la jerarquía que empezaba a establecerse en la naciente iglesia. Y así, lo más sencillo fue ocultar su voz. Pero María no solo aparece como visionaria en ese evangelio. También en otros textos, como el protoevangelio de Santiago, se le presenta como consagrada desde niña en templo, criada entre ángeles, protegida por visiones celestiales. En la tradición esenia, que muchos creen que influyó en Jesús, las mujeres eran guardianas del conocimiento secreto. ¿Y si María fue una de esas guardianas? ¿Y si su papel no terminó con el nacimiento de Jesús, sino que continuó como portadora de una profecía que aún hoy espera ser comprendida? Si todo esto es cierto, entonces la historia fue contada a medias y tú tienes derecho a conocerla completa. Y hay más. Algunos documentos gnósticos describen a María enseñando sobre el ascenso del alma, atravesando esferas espirituales hasta alcanzar el descanso eterno en la luz divina. Estas enseñanzas coinciden con el misticismo de Juan en el Apocalipsis y con las advertencias que Jesús dejó sobre los últimos tiempos. Es como si el mensaje que la Iglesia quiso evitar fuera uno de preparación espiritual profunda, no de liturgia superficial. Como si el objetivo de estos textos no fuera desviar la fe, sino liberarla de estructuras vacías. El despertar espiritual, entonces, no era una amenaza, sino una promesa silenciada. El hecho de que estos evangelios hayan sido borrados de la historia no significa que hayan perdido su poder. Muy al contrario, su resurgimiento en nuestros días es, para muchos, una señal profética. Estamos viviendo una época donde lo oculto está saliendo a la luz, donde lo prohibido se vuelve accesible. Y quizás eso no sea casualidad. Quizás sea el tiempo exacto en que la verdad oculta de María debe ser revelada. Porque no se trata solo de historia, se trata de ti, de tu fe, de tu preparación para los tiempos que vienen. Y lo que viene en el siguiente tema puede ser aún más inquietante. Cuando pensamos en profecías del fin de los tiempos, vienen a la mente nombres como Isaías, Daniel o Juan en Patmos. Pero ¿y si una de las profecías más claras vino de María?
no como una revelación oficializada por concilios, sino como una advertencia secreta entregada a ella por el Espíritu Santo y luego ignorada. Algunos textos antiguos, no reconocidos por la Iglesia institucional, insinúan que María tuvo visiones sobre el destino del mundo. En ellas se le habría mostrado la corrupción de la fe, la confusión espiritual y la aparición de falsos líderes que desviarían al pueblo de Dios. ¿No es esto exactamente lo que estamos viendo hoy? Lo impactante es que muchos de esos elementos ya se encuentran insinuados en el propio Apocalipsis 12, donde una mujer vestida del sol, perseguida por un dragón, representa más que una imagen simbólica. Para varios estudiosos y místicos, esa mujer es María en su dimensión profética y espiritual. Ella no solo dio a luz al Salvador físico, sino también a la verdad que sería perseguida por las fuerzas del mal. Y esa verdad incluía una profecía, que en los últimos tiempos la Iglesia sería infiltrada, la fe institucional sería diluida y los verdaderos creyentes serían marginados, no por el mundo pagano, sino por los propios líderes religiosos. María habría visto también una generación espiritual que despertaría en medio del caos. Una generación cansada de estructuras, hambrienta de verdad, con oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. En ese contexto, su mensaje no era uno de miedo, sino de preparación. Llamaba al arrepentimiento verdadero, no al ritual, al amor sincero, no al formalismo, a la obediencia espiritual, no al control religioso. Y esta visión, tan profundamente alineada con el Evangelio puro, era también profundamente peligrosa para un sistema que buscaba domesticar la fe. Por eso, su profecía fue silenciada. Porque si María hablaba del colapso de las estructuras eclesiásticas, del surgimiento de una nueva espiritualidad basada en la revelación directa, eso destruía siglos de poder acumulado. Su advertencia era clara. Muchos creerían estar sirviendo a Dios, pero en realidad estarían sirviendo a intereses humanos. ¿Y no dijo Jesús lo mismo en Mateo 7, 22, 23? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les diré, nunca os conocí. La profecía de María en este sentido no era contradictoria al Evangelio, sino su reflejo puro, sin filtros ni intereses. Y ahora que estamos redescubriendo estas palabras, el llamado es urgente, porque no basta con conocer, hay que actuar. Estás viendo lo que ella vio, estás sintiendo lo que ella sintió, estás dispuesto a romper con la comodidad religiosa para abrazar una verdad que quema, que transforma, que confronta. Si la respuesta es sí, entonces sigue leyendo, porque lo que viene a continuación es la conexión entre esa profecía y las señales actuales que estamos viviendo. Vivimos tiempos extraños. La moral se ha invertido, lo sagrado se trivializa, lo banal se exalta. Las iglesias están llenas, pero los corazones vacíos. Hay más líderes religiosos que nunca, pero también más confusión. ¿No es esto lo que advirtió María en su profecía? Según algunos textos olvidados, ella habló de una era en la que las apariencias dominarían la fe, donde se hablaría de Dios con los labios, pero se le negaría con el corazón, y ese tiempo, querido hermano, querida hermana, parece haber llegado. Uno de los fragmentos más inquietantes del Evangelio de María habla de una luz que sería apagada por hombres con vestiduras sagradas. Una imagen poderosa que resuena con lo que vemos en algunos altares hoy en día. María habría visto templos llenos, pero vacíos de presencia, predicaciones abundantes, pero pobres en verdad. ¿Te suena familiar? Cada vez más creyentes, sinceros, sienten que algo no cuadra. Hay un clamor silencioso en el alma de muchos. Esto no puede ser todo. Tiene que haber algo más. Ese algo más
puede ser precisamente el eco de esa profecía silenciada. Jesús advirtió sobre lobos vestidos de ovejas, sobre líderes ciegos guiando a otros ciegos. María, según estas fuentes antiguas, confirmó esas advertencias. Habló de una iglesia que perdería su rumbo espiritual al abrazar el poder político y las riquezas terrenales. Una iglesia que perseguiría a los verdaderos profetas y se acomodaría al sistema. Pero también habló de esperanza, de una generación que despertaría, que oiría la voz del Espíritu en medio del ruido religioso, que buscaría la verdad, aunque eso implicara romper con la tradición. Ese despertar ya ha comenzado. Está en ti, en mí, en miles de almas que no se conforman con una fe superficial. Al leer estas palabras, tu espíritu se remueve porque reconoce lo eterno. Porque esa verdad oculta de María no es teoría, es fuego. Es una chispa divina que atraviesa los siglos y despierta conciencias dormidas. Y cuando uno despierta, ya no puede volver a dormir. Esa es la señal más clara de que su profecía está viva. No porque haya sido publicada oficialmente, sino porque está encendiéndose en corazones dispuestos. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Ignoras las señales o permites que te transformen? La profecía perdida de María no fue solo un mensaje para el pasado, fue una alerta para este momento, para esta generación, para ti. Y si has llegado hasta aquí, entonces el Espíritu te está diciendo algo. Escucha, el siguiente paso en esta revelación te mostrará quién era realmente María más allá del dogma. Durante siglos, la imagen de María fue moldeada por estatuas, himnos y liturgias. Se le atribuyó pureza, obediencia y silencio, pero raramente se le reconoció autoridad espiritual. Sin embargo, los escritos antiguos, especialmente los rechazados por los concilios, revelan otra faceta de esta mujer. María no era solo la madre biológica del Salvador, sino una guía espiritual profunda. Algunas comunidades primitivas la veían como la intérprete de los secretos divinos, una mujer con visión profética. Y es ahí donde empieza la desconstrucción del dogma. María como mensajera, como voz del Espíritu, como luz entre las sombras. El protoevangelio de Santiago, por ejemplo, presenta a María como una niña consagrada a Dios, criada en el templo, alimentada por ángeles y preparada para un propósito celestial. Su vida no fue accidental, ni su elección una cuestión de azar. Dios la apartó desde el principio, no solo para dar a luz a Jesús, sino para guardar secretos del reino. Este papel profético es coherente con cómo Dios actuó en toda la Biblia, escogiendo lo débil para avergonzar lo fuerte, lo ignorado para confrontar lo establecido. ¿Por qué no haría lo mismo con María? La iglesia temprana, influenciada por intereses patriarcales, no podía tolerar que una mujer tuviera tanta autoridad espiritual. Por eso la redujo a un símbolo de obediencia sin voz. Pero los documentos alternativos muestran que María enseñaba, reprendía, revelaba, que tenía visiones profundas sobre el alma, sobre el pecado, sobre el juicio final, que hablaba con Jesús resucitado sobre verdades que no compartió con los demás apóstoles. Es decir, María era un canal abierto de revelación espiritual. Y eso cambia todo. Reconocer esta dimensión profética de María no solo es un acto de justicia histórica, es también una llave para comprender el presente espiritual. Porque si ella habló sobre los últimos tiempos, si recibió revelaciones sobre la iglesia y manipulación, entonces sus palabras tienen hoy más relevancia que nunca. No como curiosidades apócrifas, sino como advertencias que pueden salvarnos de la ceguera espiritual. Su mensaje era claro: solo quienes se conecten con el Espíritu podrán discernir el tiempo que vivimos. ¿Eres tú uno de ellos? Entonces, deja por un momento lo que aprendiste en Mindamasindú.
Los templos. Mira a María no con los ojos de la tradición, sino con los del Espíritu. Verás no solo a una madre piadosa, sino a una voz fuerte que aún susurra desde los márgenes de la historia. Y si escuchas con atención, quizás oigas esa profecía olvidada que sigue viva, esperando ser redescubierta en el alma de quienes no se conforman con mitades de verdad. Es una pregunta incómoda, pero debe hacerse. Si creemos que el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne, como dice Joel 2:28, ¿por qué la institución eclesiástica apagó tantas voces femeninas? ¿Y por qué entre todas la de María? Ella, la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres, ¿no merecía también ser escuchada? La respuesta es dolorosa, pero clara. Había demasiado en juego. Reconocer que una mujer recibió visiones directas sobre el futuro espiritual del mundo era una amenaza para el sistema patriarcal que comenzaba a consolidarse. Y entonces se eligió el silencio. Desde los primeros siglos, los concilios que definieron el canon bíblico fueron dominados por hombres que decidieron qué libros eran inspirados y cuáles debían ser descartados. Hombres que no querían perder el control sobre la enseñanza, sobre la autoridad, sobre el acceso a Dios. Y en ese proceso, textos como el Evangelio de María fueron enterrados, no por falta de verdad, sino por exceso de revelación, porque mostraban a una mujer con autoridad, confrontando a los apóstoles, revelando lo que Cristo le había enseñado en privado. Eso era demasiado. Y no estamos hablando de un simple conflicto teológico, estamos hablando de una estrategia espiritual. Porque al silenciar a María, también se silenció una advertencia celestial, una alerta sobre los últimos tiempos, sobre la caída de la iglesia visible, sobre el juicio que comenzaría por la casa de Dios. Su profecía no era blanda, no era decorativa, era afilada como espada, y por eso mismo fue descartada, porque confrontaba, sacudía, desinstalaba, y ningún sistema que busque estabilidad tolera un mensaje que lo ponga en jaque, pero el Espíritu no se somete a concilios, y las palabras de María, aunque reprimidas, no murieron. Sobrevivieron en textos fragmentados, en tradiciones orales, en comunidades marginales, y hoy están resurgiendo con fuerza. ¿Por qué ahora? Porque tal vez este sea el tiempo señalado. Tal vez ahora la humanidad está preparada para oír lo que durante siglos se negó a escuchar. Y tú estás aquí, leyendo esto, no por coincidencia, sino porque eres parte de esa generación que no teme enfrentar la verdad oculta. Así que sí, la Iglesia silenció a María, pero no puede silenciar tu despertar. Su voz puede haber sido callada por el sistema, pero no por el Espíritu. Y si estás dispuesto a seguir, el próximo tema te mostrará cómo esa profecía perdida comienza a cumplirse, justo delante de nuestros ojos. De todos los evangelios apócrifos que la Iglesia decidió no incluir en el canon, hay uno que brilla con especial intensidad: el Evangelio de María. Descubierto en fragmentos incompletos y conservado a pesar del paso de los siglos, este texto revela una conversación íntima entre María y los discípulos después de la resurrección de Jesús. Allí, ella no aparece como una espectadora pasiva, sino como una receptora directa de enseñanzas profundas del Cristo resucitado. Enseñanzas que no fueron compartidas con los demás apóstoles. Eso, por sí solo, ya bastaba para causar escándalo en la jerarquía naciente. Pedro, en este evangelio, reacciona con incomodidad, no por el contenido de lo dicho, sino por el hecho de que fue confiado a una mujer. ¿Cómo es posible que el Señor haya hablado con una mujer en secreto y no con nosotros? Su pregunta no es solo machista, es institucional.
Lo que está en juego no es el mensaje, sino el poder. Si María recibió revelaciones sobre el alma, la materia, el reino de Dios y los últimos tiempos, entonces su voz debía tener autoridad. Y si eso era así, la estructura patriarcal del liderazgo espiritual se tambaleaba. El contenido del texto es profundo. María habla de la ascensión del alma, de los obstáculos espirituales, de la necesidad de liberarse de la ignorancia y del temor. Habla de dimensiones espirituales que coinciden con visiones del Apocalipsis y con enseñanzas esotéricas que luego fueron suprimidas. Su mensaje no contradice a Jesús, lo expande, lo espiritualiza, lo universaliza. Y esa expansión era peligrosa, porque amenazaba con romper los límites impuestos por el clero. Era la voz del Espíritu hablando fuera del templo, fuera de los púlpitos, fuera del control. Y sin embargo, esta voz sobrevivió. A pesar de la censura, a pesar de la quema de textos, a pesar del olvido institucional. Porque la verdad oculta, como toda semilla divina, resiste bajo tierra hasta el tiempo de su brote, y parece que ese tiempo es ahora. Hoy, con el acceso a documentos digitales, estudios independientes y una sed espiritual que trasciende religiones, el Evangelio de María está siendo redescubierto, y cada vez más personas entienden, nos ocultaron algo esencial, no para protegernos, sino para controlarnos. Leer este Evangelio no es solo un acto académico, es una experiencia espiritual. Es permitir que la voz que fue silenciada durante siglos vuelva a resonar. Es escuchar a María no como estatua, sino como profetisa, no como figura litúrgica, sino como portadora del Espíritu. Si te atreves a seguir adelante, el siguiente tema te mostrará las consecuencias de haber apagado esa voz. Y lo que aún estamos pagando por ello. Cuando se borra una voz profética, no se borra solo una opinión. Se borra una dirección, una advertencia, una oportunidad de despertar. Al silenciar a María, la Iglesia no solo le quitó espacio a una mujer llena del Espíritu Santo, le quitó al pueblo la posibilidad de escuchar una alerta sobre el rumbo de la fe. Y ese silencio tuvo consecuencias, porque durante siglos la espiritualidad se convirtió en ritual. La verdad se transformó en doctrina. El espíritu fue encerrado entre muros, y la voz de Dios, que debía fluir libremente, quedó sometida a jerarquías humanas. La historia de la Iglesia está llena de grandes conquistas y de grandes omisiones. Se han edificado catedrales majestuosas, pero también se han destruido textos sagrados, se han enviado misioneros al mundo, pero también se han quemado sabidurías enteras. Y en medio de ese proceso, María fue convertida en símbolo, pero despojada de contenido. Se la veneró, pero no se la escuchó. Se le rezó, pero no se la comprendió. Su voz fue decorativa, nunca directiva, y eso no fue casualidad. Fue parte de un proyecto para mantener el control, pero toda estructura que reprime el espíritu termina pagando un precio. Porque una iglesia que calla a sus profetas, tarde o temprano, se convierte en una institución vacía. El fuego se apaga, la revelación se detiene, y lo que queda es forma sin fondo, multitudes sin transformación, púlpitos sin poder. Y ese es el estado en el que muchos templos se encuentran hoy. Se predica, sí, pero no se sacude. Se canta, sí, pero no se libera. Porque la fuente ha sido cortada, y cortar la voz de María fue cortar una de esas fuentes. Ahora bien, no todo está perdido. Porque hay una generación que está despertando, una generación que ya no teme cuestionar, que ya no acepta dogmas sin discernimiento, que ya no se conforma con lo que le enseñaron en catequesis. Esta generación está leyendo, buscando, orando, indagando, y está encontrando.
Está viendo que la profecía de María fue real, que sus palabras tienen eco en nuestro tiempo y que si no las recuperamos corremos el riesgo de repetir el error de los que prefirieron la comodidad a la verdad. Por eso, al seguir esta lectura, no lo hagas como quien consume información. Hazlo como quien recupera un tesoro espiritual, como quien reconstruye una verdad que fue rota, como quien se reconecta con la voz de una madre, no solo del cuerpo, sino del espíritu, porque en los próximos temas vas a descubrir que el enemigo aún intenta apagar esa voz, pero también que tú puedes ser parte de los que la vuelven a hacer oír. Lo más perturbador de la profecía de María no era su contenido simbólico, sino su precisión espiritual. Ella no hablaba de terremotos o cielos rasgados como señales externas, sino de señales internas, de la decadencia espiritual disfrazada de santidad. Hablaba de una guerra invisible, no entre religiones, sino dentro de la misma fe. Una guerra donde el enemigo no destruye templos, sino que se instala en ellos, donde lo que parecía santo, en realidad oculta tinieblas. Y es ahí donde el mensaje de María se vuelve tan relevante hoy. Según ciertos fragmentos gnósticos y esotéricos, María habría advertido sobre una era en la que la fe sería utilizada para controlar y no para liberar. Una era en que los líderes religiosos estarían más preocupados por su imagen que por la verdad, donde las multitudes serían alimentadas con mensajes dulces, pero espiritualmente vacíos. ¿No es eso exactamente lo que vemos en muchas iglesias modernas? Discursos motivacionales sin arrepentimiento, entretenimiento religioso sin presencia de Dios, y lo más trágico, creyentes que no lo notan. María habría visto esto, y lo habría llamado por su nombre, por eso fue silenciada, porque no encajaba, porque su voz era un espejo, y nadie quiere mirarse cuando está desnudo espiritualmente, pero su advertencia no fue solo crítica, también fue esperanza. Ella hablaba de un despertar espiritual, de una generación que no se conformaría con la religiosidad vacía, que no buscaría fama, sino fuego, que no se postraría ante el sistema, sino ante la verdad. Esa generación, según su visión, surgiría al final de los tiempos. ¿Podrías ser tú parte de ella? La verdadera guerra espiritual no se libra en el mundo exterior. Se libra en el corazón, en el alma, en la conciencia. Y María lo sabía. Por eso no hablaba de doctrinas, sino de transformación. No de liturgias, sino de revelación. Su profecía apuntaba al corazón de cada creyente, a ese lugar donde solo el Espíritu puede entrar, y desde ahí comenzaba una revolución invisible, pero imparable, una revolución que hoy está en marcha, y tú la estás sintiendo mientras lees estas palabras. Así que no ignores esta guerra. No te acomodes, no creas que todo está bien porque hay luces, sonido y multitudes. María dijo que la señal más clara del fin sería la ausencia de discernimiento, la incapacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y si estás leyendo esto, es porque aún tienes sensibilidad, aún puedes ver, aún puedes oír, y lo que ella vio está pasando. El próximo tema revelará cómo esta guerra espiritual se conecta con la mujer de Apocalipsis 12. Pocas imágenes en la Biblia son tan poderosas como la de Apocalipsis 12. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Esta mujer está a punto de dar a luz y un gran dragón la persigue para devorar a su hijo. Durante siglos, esta imagen ha sido interpretada de muchas maneras, pero hay una línea espiritual que no se puede ignorar. Esa mujer representa proféticamente a María, no solo como madre biológica de Jesús, sino como símbolo cósmico de la verdad perseguida, de la profecía silenciada, del mensaje que el enemigo ha intentado borrar.
en esta visión, el dragón representa al sistema que busca devorar la revelación. No se trata solo de Satanás, sino de las estructuras humanas que cooperan con la oscuridad. Ese dragón no quiere destruir al mundo secular. Quiere devorar al Hijo, es decir, quiere impedir que nazca la verdad que transforma, la verdad que confronta. Y la mujer, María, en su dimensión profética, está protegiendo esa verdad, ocultándola, resguardándola, esperando el momento correcto para revelarla. ¿Será este ese momento? Lo impresionante es que tras dar a luz, la mujer huye al desierto, un lugar de soledad, de ocultamiento, de silencio, y allí es alimentada por Dios. Esto se alinea con lo que ocurrió históricamente con la profecía de María. Fue ocultada, fue llevada al desierto del olvido, del rechazo, de la censura, pero Dios la mantuvo viva y ahora está saliendo del desierto, está regresando, y lo está haciendo no como una simple idea, sino como una revelación urgente para los últimos tiempos. Además, el texto dice que el dragón, al no poder destruirla, hace guerra contra el resto de su descendencia. ¿Quiénes son? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, tú, yo, todos los que estamos despertando, todos los que estamos dispuestos a escuchar la voz de María, no como madre simbólica, sino como profetisa real. El enemigo no teme a los religiosos, teme a los despiertos, teme a quienes abren los ojos y se dan cuenta de lo que ha sido ocultado. Por eso, esta imagen es tan poderosa, porque es una advertencia y una invitación. Una advertencia sobre la guerra espiritual y una invitación a ser parte del remanente, a escuchar lo que fue silenciado, a obedecer lo que fue revelado en secreto, y a levantar esa voz que el sistema intentó callar, pero que el Espíritu está volviendo a soplar. Hasta ahora hemos explorado cómo María fue silenciada, cómo su voz resurge en textos olvidados y cómo su figura se conecta con el símbolo de la mujer del Apocalipsis. Pero ahora llegamos a un punto aún más profundo, los orígenes del conflicto espiritual. Para entender completamente la profecía de María, debemos remontarnos más allá del Nuevo Testamento, incluso más allá del Génesis, porque hay otro libro, igualmente censurado, que contiene claves que María habría conocido, el libro de Enoc. Este texto fue considerado sagrado por muchas comunidades judías y cristianas primitivas. Jesús mismo parece aludir a él en varias enseñanzas. Enoc habla de ángeles caídos, de los vigilantes, de los nefilim y de cómo estas entidades corrompieron la creación. Habla de un juicio espiritual que vendría sobre ellos. Y lo más impactante, describe dimensiones celestiales, códigos cósmicos y secretos que explican por qué el mal opera como opera en nuestro mundo. ¿Podría ser que María, como figura profética, haya tenido acceso a este conocimiento? Algunos estudiosos místicos creen que sí, que María, como mujer vestida del sol, no solo fue testigo de las verdades reveladas por Jesús, sino también guardiana de sabidurías ancestrales que la Iglesia luego intentó enterrar. Sabidurías que hablaban de portales, de jerarquías celestiales, de códigos espirituales, y que esas verdades, demasiado peligrosas para el control eclesiástico, fueron suprimidas, igual que su voz. Y si esto es cierto, entonces lo que María intentó advertir era mucho más grande de lo que imaginamos. Imagina por un momento que toda la narrativa del Evangelio no es solo una historia de redención, sino también una guerra interdimensional. Una batalla entre luz y oscuridad que María entendía desde su raíz. Entonces, su profecía ya no es solo religiosa, es cósmica. No es solo para cristianos, sino para toda la humanidad, porque lo que se juega aquí no es una doctrina,
sino el destino del alma humana, y ese destino está en juego, ahora. Si todo esto te parece demasiado, no estás solo. Muchos han sentido vértigo al mirar esta verdad, pero si has llegado hasta aquí es porque tu espíritu lo soporta, porque ya no puedes vivir de mitades, porque necesitas entender de dónde viene la guerra para poder vencerla. Y en los próximos temas verás lo que todo esto significa para tu vida práctica, tu fe diaria y tu futuro eterno. No estamos hablando solo de pasado, estamos hablando de ahora. La profecía de María, sus visiones, las advertencias espirituales que se mantuvieron en secreto durante siglos, todo eso está encontrando eco en una nueva generación. Una generación que ya no se conforma con escuchar sermones bonitos ni conseguir rutinas religiosas vacías. Una generación que está ardiendo por dentro con preguntas que el sistema no quiere responder. ¿Quién soy realmente? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué me han ocultado? Este despertar no es producto de un movimiento humano. Es el Espíritu Santo soplando sobre huesos secos, como en la visión de Ezequiel. Gente común en todo el mundo está despertando en silencio. Están leyendo textos prohibidos, están orando de una forma más profunda, están cuestionando lo que por años se les dijo que no se podía tocar. Y en medio de esta ola espiritual, la figura de María emerge no como ídolo, sino como profeta, no como madre del pasado, sino como voz para este presente. Muchos han sentido esto sin poder explicarlo. Un ardor en el corazón, una inquietud que no se va, una sed por algo más. Ese algo más es la verdad oculta, es el mensaje que fue silenciado pero que sigue vivo. Es la llamada que viene desde los márgenes de la historia, desde los rincones del alma, desde los códices enterrados. Y si tú lo estás sintiendo, no estás loco, estás siendo llamado, estás siendo separado, estás siendo activado espiritualmente. Pero este despertar también tiene un precio. Requiere valentía, requiere desaprender, requiere dejar atrás lo cómodo para abrazar lo verdadero, porque despertar significa ver, y ver significa actuar. Ya no se puede vivir en paz con una fe domesticada. Ya no se puede mirar al templo sin ver la falta de gloria. Ya no se puede cantar sin discernir lo que realmente está sucediendo. El despertar espiritual no es una moda. Es una revolución silenciosa que está derribando muros invisibles. Y es por eso que el mensaje de María vuelve con fuerza. Porque es para esta generación, no para adornar, sino para incendiar, no para consolar, sino para sacudir. Si has sentido que hay algo mal, si has sentido que hay más, entonces esta profecía también es para ti. El próximo tema te mostrará cómo actuar en esta hora crítica. Saber no basta, sentir tampoco. La profecía de María, ahora que ha sido revelada, exige una respuesta. Y esa respuesta no es solo emocional, es práctica. ¿Qué haces con esta verdad? ¿Cómo la aplicas? ¿Cómo vives a la luz de una revelación tan profunda? La respuesta está en 3 pilares: discernimiento, separación y comunión. Discernimiento para no dejarte engañar, separación de lo que contamina tu alma y comunión real con el Espíritu, más allá de los rituales. Primero, el discernimiento. María advirtió que habría una fe falsa que se parecería mucho a la verdadera. Solo quienes tengan los sentidos espirituales entrenados podrán distinguir la diferencia. Por eso, lee, investiga, no aceptes todo lo que te dicen. Ora pidiendo sabiduría, examina las Escrituras con ojos nuevos, pregúntale al Espíritu, ¿esto viene de ti o es una imitación? Porque en los últimos tiempos la imitación será más peligrosa que la persecución. Segundo, la separación. No puedes seguir conectado a lo que te adormece espiritualmente.
Si sabes que ciertos lugares, personas o doctrinas apagan el fuego que hay en ti, aléjate, no con juicio, sino con firmeza. María habría dicho, el alma no puede elevarse si está encadenada a estructuras humanas. Y eso sigue siendo verdad. La santidad hoy no es legalismo, es sensibilidad espiritual, es saber lo que agrada al Espíritu y decidir vivir de esa manera. Tercero, la comunión. No hablamos de asistir a un templo, sino de vivir en comunión real con Dios. Oración sincera, lectura profunda, escucha activa. María hablaba con Dios desde su vientre, desde su espíritu, desde su dolor al pie de la cruz. Esa intimidad está disponible para ti. No necesitas mediadores. Solo una rendición total, una disposición a escuchar aunque duela, una decisión de seguir aunque te critiquen. Ese es el camino del remanente. Estas tres acciones no son fórmulas mágicas, son llaves, llaves que te abren al reino, que te sacan del sistema, que te conectan con la voz que fue silenciada y que ahora vuelve a hablar. En el próximo tema, verás cuál puede ser tu papel profético en esta hora decisiva. No es casualidad que estés leyendo esto. No es coincidencia que estés aquí. Si esta palabra te ha conmovido, es porque tú también tienes un llamado. Y ese llamado no es a la religiosidad, sino a la profecía. No se trata de predecir el futuro. Se trata de representar el corazón de Dios en medio de una generación confundida. De ser voz, de ser eco, de ser antorcha. La profecía de María no fue solo para ella, fue para todos los que vendrían después, como tú. Ser un portador profético hoy es caminar contra la corriente, es hablar cuando todos callan, es ver lo que otros ignoran, es sentir el dolor de Dios por una iglesia que ha perdido su rumbo, pero también es cargar con esperanza, porque si María vio la caída, también vio la restauración, y esa restauración comienza contigo, con tu decisión de no conformarte, de no vender tu herencia espiritual por aceptación religiosa, de decir, quiero más. Tu papel profético puede manifestarse de muchas formas. Tal vez no predicarás en un púlpito, pero tu vida será un mensaje, tu actitud, tu santidad, tu discernimiento, hablarán más que 1000 sermones. Cuando otros repitan lo que siempre escucharon, tú traerás lo que viene del cielo. Cuando otros se rindan al sistema, tú marcarás un nuevo camino, porque el Espíritu no busca multitudes, busca disponibles, y si estás aquí, ya has sido marcado, ya has sido separado, ya has sido llamado. Solo necesitas responder, solo necesitas decir, aquí estoy, como María lo dijo una vez. Pero esta vez no será para dar a luz a Jesús en la carne, sino en el Espíritu, porque el Cristo quiere nacer en esta generación, y tú puedes ser el vientre profético que lo permita. ¿Estás dispuesto? El siguiente y último tema te mostrará qué viene después de todo esto, porque esta profecía es solo el comienzo. Después de todo lo que hemos recorrido, una cosa queda clara. Esto no termina aquí. La profecía de María no fue el final de algo, fue el inicio de todo. Una chispa encendida en el silencio que hoy se transforma en llama. Pero esta llama necesita expandirse, necesita tocar otros corazones, porque lo que Dios está revelando en esta hora es más profundo de lo que imaginamos. Y María fue solo la primera voz. Hay muchas más que fueron silenciadas y están a punto de hablar. Lo que viene no será cómodo, no será popular, pero será glorioso, porque el Espíritu está levantando una iglesia dentro de la iglesia, un remanente dentro de las multitudes, un pueblo que no se postra ante sistemas, sino ante la verdad.
Este pueblo no será reconocido por sus títulos, sino por su fuego, no por su presencia en eventos, sino por su comunión en secreto. Y si tú has llegado hasta aquí, es porque eres parte de ellos. Dios está restaurando lo que fue robado. Está desenterrando los textos prohibidos, las voces olvidadas, las verdades que fueron ocultadas por siglos, y está dándoselas a quienes no buscan poder, sino presencia, a quienes no quieren fama, sino verdad, a quienes no quieren entretenimiento espiritual, sino transformación radical. María fue la primera que llevó el verbo, pero tú puedes ser parte de los que lo proclaman, sin miedo, sin filtro, sin compromiso con el sistema, y ahora que conoces lo que fue silenciado, tienes una responsabilidad. No puedes callar, no puedes retroceder, no puedes fingir que no sabes. Tienes que hablar, tienes que compartir, tienes que interceder, porque la revelación no vino para entretenerte, vino para activarte, para levantarte, para posicionarte. Y este es tu tiempo. Así termina esta revelación, pero comienza tu misión. María cayó por siglos. Tú ya no puedes hacerlo. Que su profecía viva en ti, que su fuego te consuma, que su llamado te despierte y que tú, como ella, seas instrumento del cielo en medio del caos. Después de todo lo que escuchaste hoy, dime algo con el corazón en la mano. ¿Crees que María realmente fue silenciada por tener una profecía peligrosa para la estructura religiosa? Y si esa profecía está comenzando a cumplirse ahora, delante de nuestros propios ojos, escribe en los comentarios «Estoy despertando» o «La verdad no será callada». Tu respuesta puede despertar a otra alma. No te calles, testifica. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Lo que viene en los próximos videos revelará secretos aún más profundos. Y no querrás perdértelos. El próximo video ya está en pantalla. Haz clic ahora y continúa este viaje con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Somos Archivos Celestiales.